Gran saludo a todas y todos los presentes que me escuchan en esta ponencia. Por acá les habla el profesor Pedro López, agradecido en esta nueva oportunidad con Fundabric, siempre abriendo estos espacios para el conocimiento y en esta oportunidad para conversar sobre la importancia, ¿no?, de lo que es el trabajo social forense, lo determinante en muchas situaciones, en muchos casos, que es esa intervención necesaria por parte de los trabajadores sociales y su interpretación o análisis de circunstancias que les corresponda por, digamos, asignación, vamos a decirlo así, analizar por parte, por supuesto, de una orden judicial, de una orden del Ministerio Público, de las fiscalías que se encargan de investigar ciertas circunstancias. Es muy interesante este tema, de verdad, abordarlo en un macro, ¿no? Porque a veces genera muchas confusiones el tema forense, la palabra forense y todo lo que eso implica, ¿no? Siempre comúnmente se relaciona el tema forense a las lesiones, de repente las autopsias en los casos de muerte, ¿no? Siempre esa es la relación que hay. Sin embargo, es muy importante que todas las materias, todas las ciencias, todos, digamos, los estudios científicos pudieran, en caso necesario, concreto, específico, tener carácter forense, ¿no? La intención es darles a los trabajadores sociales que escuchan y a las personas de otras profesiones, darles herramientas de interés para que tengan conocimiento y puedan entender de manera clara la importancia del abordaje del trabajo social forense. El caso concreto, que es lo que estamos acá conversando, y la necesidad, pues, de que están trabajadores sociales con este plus, digamos, ¿no? Este estudio profundizado adicional que les permite tener, por supuesto, acceso a esos casos y a esas informaciones. Tuve la oportunidad en el caso de llevar a varias investigaciones donde tuve de la mano el trabajo social. Y es muy importante estos conocimientos y estas áreas, replicarlos, y bueno, por eso estamos acá el día de hoy. Fíjense, perito judicial. Primero, perito experto. Perito, toda aquella persona que posee un conocimiento profundo en una ciencia, oficio o arte. Esos conocimientos son requeridos para ayudar a responder interrogantes planteadas en una investigación de un presunto
delito o una situación jurídica controvertida. ¿Ok? Este perito ilustra las partes de un juicio sobre los hechos que él puede apreciar, estudiar y aportando, por supuesto, en este caso, datos objetivos. Es una opinión, un pronunciamiento que él va a dar sobre, en este caso, una circunstancia planteada. En el caso del trabajador social, el trabajo social, es muy importante dejar sentado esta área tan importante, ¿no? Para el seguimiento, sobre todo, de muchas materias específicas, por lo menos la materia de familia, ya que la intervención del trabajo social en la materia de protección del niño, niña, adolescente y de las familias es determinante, y su opinión también. En materia penal, específicamente en el área de violencias contra la mujer, la intervención del trabajo social es determinante. Y a los fines, por supuesto, de participar en equipos multidisciplinarios a la hora de peritajes más profundos. Les puedo dar el ejemplo de lo que es la autopsia psicológica, que es una terna conformada por un psiquiatra forense, un psicólogo forense y un trabajador social forense, quienes en equipo reconstruyen, vamos a decirlo así, la personalidad de una víctima que se puede, digamos, presumir o que existan en el caso concreto dudas sobre la causa de la muerte. En este sentido, es muy importante, como les digo, el tema de la participación de los peritos. Primero porque permiten tomar decisiones más objetivas, en este caso para los que son, digamos, los representantes del sistema de justicia, ¿no? Los fiscales del Ministerio Público que tengan una investigación, los jueces, las demandas. La idea es precisamente buscar siempre, por supuesto, la verdad de los hechos, y esa es la finalidad de esta intervención social. Muy importante para estos temas, ¿no? Y en todas las áreas es, por supuesto, válido. ¿Qué requiere este perito? Por supuesto, no solamente en el trabajo social, como les indicaba anteriormente, abarca todas las áreas, específicamente de conocimiento pueden ser forenses, ¿ok? Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué se requiere para ser forense? Bueno, usted puede tener todas las capacidades, puede tener los conocimientos, puede tener toda, digamos, el background desde el punto de vista que exige la norma, ¿no? Sin embargo, para que tenga el carácter de perito, debe tener la particularidad que debe ser parte del sistema de justicia o estar previamente nombrado juramentado por un juzgado, que es el juzgado el que le va a asignar y el que le va a dar, digamos, la cualidad de perito u experto. Entonces, no es que cualquiera llega y puede emitir un informe, considerarse perito, o porque sencillamente tenga la especialización académica, pueda decir que ya es perito. Para que tenga el carácter como tal, debe tener la condición de funcionario escrito al sistema de justicia, ya que eso le da la condición per se automática, o en su defecto, tener en el caso concreto la juramentación previa por un juzgado antes de proceder a realizar sus peritajes o lo que le corresponda. Este tema es muy interesante porque radica, ¿no?, en la necesidad de tener personas preparadas. Fíjense que las características de lo que debería tener un perito judicial está tener conocimientos y especializaciones, por supuesto, en el tema que va a realizar el peritaje, debe tener conocimientos científicos sobre la materia, el área que le acredite, digamos, esa capacidad de emitir juicios, ¿no? Recordemos que siempre, cuando hablamos de juicios de valor, los juicios de valor deben estar sustentados por conocimiento científico, máxima experiencia. En el caso concreto, imagínense cuando van a hacer un trabajo especial de grado, una investigación, toda cosa que ustedes citan, toda circunstancia debe estar con un antecedente científico. De igual manera, el perito debe basar su conocimiento y sus juicios de valor deben estar avalados en este conocimiento científico. Por supuesto, las capacidades de comunicación, porque el primero va a emanar un informe donde va a emitir su opinión, pero ese informe
es muy probable que se va a valer como prueba y se requiera, por supuesto, su participación en un juicio oral y público. Debe saber, por supuesto, explicar, comunicarse y transmitir las ideas de lo que concluyó su informe. ¿Ok? Esta persona, por supuesto, tiene un conocimiento adicional al conocimiento científico de su área, en el caso que nos ocupa del trabajo social, conocimiento adicional que es, por supuesto, el del sistema de justicia, porque ellos tienen que ser capaces de emitir un informe con unas características puntuales que son las que se requieren para el sistema de justicia. Y, por supuesto, tener la capacidad para ir a declarar un juicio, emitir su información y declarar sobre si emitió o no esa información. Entonces, este punto es bastante importante porque se requiere, y además de la cantidad de casos distintos y el cúmulo de circunstancias que le corresponde ver en el día a día y en el ejercicio del trabajo. Entonces, es muy interesante este tema y sobre todo las características de las circunstancias que a veces corresponde ver en cada caso. Cuando hablamos cuáles serían las funciones básicas del perito, del experto, de ese trabajador social forense, por supuesto estudiar, analizar, comparar, evaluar y verificar. ¿Ok? Es lo que le decía anteriormente, estos resultados se entregan en un informe o dictamen pericial y que tiene que tener unos parámetros específicos según la legislación de cada país. Recordemos, por lo menos acá, este curso lo están escuchando personas de Latinoamérica, de diferentes países. Habría que ir a cada legislación y verificar cómo o qué requieren, por supuesto. Siempre estos informes se radican en una parte donde se establece el verbatim de las personas que se entrevistan, se copia el verbatim, se manifiesta, por supuesto, los hechos, la identificación del experto es muy importante, su cargo, su carácter, lo que le da la cualidad. Como le digo, tiene que estar adscrito al sistema de justicia, por lo menos en el caso de Venezuela, en el caso de investigaciones penales, es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, como órgano de investigación que tiene la cualidad de ya tener la cualidad de perito, igual que el Ministerio Público. Este resultado tiene que, por supuesto, concluir, tiene que tener un análisis. Dentro de esas conclusiones se va a generar un resultado, el resultado de las circunstancias que el trabajador social pudo haber observado el caso, dejarlas plasmadas, y eso va a ser, por supuesto, un elemento más dentro de otro cúmulo de elementos que es lo que va a generar el convencimiento de la circunstancia que en el caso concreto se pudiera estar investigando. Por supuesto, esto es una persona que no debería tener antecedentes penales, tiene que tener su título que lo acredite en el área de especialización, ¿ok? Y los años de experiencia. Por supuesto, el tema del colegio es sumamente importante, debe estar colegiado y debe tener, por supuesto, el título que avale la capacidad, que lo acredite en este caso como perito. Esto es un tema sumamente importante y ese es el aval de la profesión. Ustedes me dirán, bueno, pero una persona recién graduada entonces no pudiera ser perito. Bueno, sí pudiera ser perito. El tema acá es precisamente la formación y la praxis, ¿no? Porque les pregunto, un informe pericial de por lo menos un trabajador social recién graduado pudiera tener la misma calidad de un informe pericial de una persona con 20 años de experiencia. Bueno, pudiera ser hasta mejor, dependiendo del caso, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué estas características? ¿Por qué estas circunstancias? Y bueno, sencillamente viene dado al estudio, ¿no? Lo que es la formación, porque si tienes la formación de lo que vas a ver, tienes las ideas, no importa tal vez tus años de experiencia, si sigues los protocolos, sigues los manuales y no se te pasa ningún detalle, perfectamente puedes fungir, ¿no? como perito. Ahora, eso también pudiera ser dependiendo de las circunstancias, o atacado hasta por la defensa, y si existen debilidades en los informes. Pero para eso hay que tener, por supuesto, conocimiento del caso en concreto, del área de trabajo y lo que se quiere buscar. Por supuesto, estamos ante una persona de
regir bajo unos valores y principios específicamente éticos, porque estamos hablando de una persona que su dictamen pudiera definir, determinar una circunstancia, por lo menos un trabajador social que se esté verificando una familia o una persona o un padre que esté en un régimen tal vez limitado de visitas de su hijo, y si lamentablemente el informe es negativo, ese padre probablemente no vea más niños. Piense lo delicado de este trabajo. Claro, es una conjunción, ¿no? Tampoco es que un informe va a ser definitivo, porque si les pongo un ejemplo, si ese informe de repente ese trabajador social novato tiene ciertas deficiencias que son detectadas en este caso por mí, suponiendo que son en las partes del expediente, yo puedo ordenar una segunda evaluación indicando las posibles deficiencias y los errores que se manifiesten en ese informe. ¿Ok? Y esa segunda evaluación también pudiera, en el caso concreto, nombrarse hasta una tercera a los fines de descartar y tener un punto de comparación objetivo y real. Esto precisamente va dado a bastantes circunstancias importantes de todo lo que es el conocimiento, ¿no? Estas son áreas sumamente complejas y se requiere un conocimiento profundo en todas las materias y es delicado. Entonces, los trabajadores sociales que se dedican a esta profundización y a esta área forense deben ser muy acuciosos y muy estudiosos, porque se les van a presentar circunstancias y casos, pues, que a veces atentan hasta con la misma realidad y la misma normalidad, ¿no? Las cosas que se ven realmente en el ejercicio son bien fuertes en muchos casos, ¿no? Entonces, el tema de los valores y la ética es determinante, porque una persona, por lo menos, que vea un caso horrible, no se puede dejar llevar por las emociones, o por lo menos que una circunstancia sociales complejas, tiene que tratar de ser siempre imparcial, objetivo, y no apoyarse en alguna de las partes, porque en ese caso estaría demostrando de alguna manera una parcialidad, lo cual es negativo, porque esa imparcialidad es lo que le da la característica. Entonces, es complejo porque uno también en este trabajo o el trabajo forense implica de manera, digamos, total y clara eh, una suerte de coraza, ¿no? Por parte de tratar de no involucrarse sentimentalmente ni emocionalmente con los casos que se verifican. Siempre tiene que ser uno independiente, como se habla aquí en esta lámina, imparcial, objetivo y un testimonio siempre basado, por supuesto, en argumentos y en pruebas, pues, en pruebas que fundamenten en el caso concreto, lo que más está, en este caso, esta persona manifestando. Eso es sumamente importante, sobre todo al momento de la valoración en el juicio correspondiente. Fíjense elementos de la ética del perito. Bueno, dudar, por supuesto. Hacer las cosas simples, organización, conocimiento y la objetividad nuevamente. Hay que ser objetivo, hay que ser claro y circunstancial de todo lo que en el caso concreto se observe, sin omitir ningún tipo de información ni parcializarse de ninguna manera. Es un tema bastante complejo, también por las características, por supuesto, y la cantidad de trabajo que suele presentarse en muchos casos, y a veces las limitaciones propias del sistema de justicia, que no se dan abasto para poder analizar los casos bajo estas figuras y bajo estos análisis. Por lo menos la importancia de las experticias biopsicosociales, que lamentablemente no se aplican en todos los casos, pero esas experticias biopsicosociales determinan mucha información de interés vital, ¿no? Sobre todo en el tema familiar. A veces en las investigaciones de delitos se basan en el tema mecánico de hacer justicia y se olvida la parte humana, no se olvida la parte de la necesidad de tratamiento y la necesidad de verificar las situaciones y las condiciones reales
en la que se está viviendo, en la que están viviendo unas personas y las afectaciones que eso genera. Es sumamente importante desde el punto de vista, como le digo yo, para el tema familia, ¿no? El trabajo social aplica en todos lados, sus informes son válidos desde el punto de vista forense y vitales en las investigaciones, como les digo, en este caso hoy día de delitos contra la mujer, delitos contra los niños, niñas, adolescentes, el seguimiento, por supuesto, en delitos de gravedad, abusos sexuales, el seguimiento de víctimas sobrevivientes de femicidio, resguardos en casas de abrigo, seguimiento desde el punto de vista de las necesidades de vida de las personas, las características de todo su entorno familiar, las redes primarias de apoyo. Ese trabajo es sumamente importante porque no solamente es el tema de hacer justicia en un caso determinado, y me enfoco en estas áreas porque son las áreas tal vez, digamos, más álgidas y más claras, donde se puede ver una interpretación, porque tal vez en la investigación de un robo, de un hurto, no es importante o no es determinante una evaluación social. Sin embargo, para el entorno de esas realidades, esas circunstancias de vida de las víctimas, de sus hijos sobre todo, de los entornos y los daños colaterales, permiten elementos bastante interesantes desde el punto de vista de la política criminal. Hoy día, por lo menos hay bastante repunte en las medidas de protección recientemente acá en Venezuela de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, se determinó, se logró que los trabajadores sociales forenses emitan informes al momento del decreto de las medidas de protección y seguridad. Es un avance bastante interesante porque le va a dar un poco de objetividad a la situación de las medidas de protección. Porque a veces es delicado, en este caso, en el caso de Venezuela, el decreto de las medidas, si bien es cierto un mecanismo de protección inmediato para las mujeres que son víctimas, por otra parte, lamentablemente a veces si las personas o el receptor de la denuncia no tienen la formación adecuada en la materia, puede decretar medidas inoficiosas o no acordes con la necesidad, en este caso concreta, de la víctima. Esa intervención es sumamente interesante, esa intervención del trabajador social forense. Este es el objetivo de la responsabilidad, o sea, hay que velar porque se cumplen los procedimientos, que no se adulteren o no desaparezcan las muestras. Fíjense que es muy interesante en este caso de no adulterar las muestras. En estas materias traumáticas, materia de niños adolescentes, niños víctimas, mujeres víctimas, que se consideran grupos vulnerables, existen mecanismos de protección de evidencia rápido, como la prueba anticipada, ¿no? Y la intervención del trabajador social la prueba anticipada es una reproducción de una prueba específica para el oral y público, una prueba que se puede perder, que no va a esperar a llegar al juicio y se genera con contradictorio de una vez. Es decir, como si fuera un pequeño adelanto del juicio con la defensa, con la persona y todo esto. ¿Por qué se hacen estas materias de niño, niña, adolescente y de mujer? Porque las víctimas vulnerables que viven estos eventos traumáticos, estas afectaciones emocionales, suelen, por supuesto, sobre todo los niños, olvidarlo por mecanismos de protección mentales, ¿no? Vamos a decirlo así. Y para preservar la prueba, el testimonio, la evidencia y no someter a nuevas victimizaciones a la víctima a la hora de poner su testimonio, este mecanismo funciona para sacarla acá. Y la intervención también social acá es muy importante en esta prueba, de poner el resultado de su dictamen pericial, mantener reserva de todo el conocimiento que tenga del caso y, por supuesto, todo lo que es la prudencia de lo que exige el caso concreto, el trabajo. Acá es muy interesante, ratifico esa necesidad de el trabajador social forense que interviene de manera
profunda en estos casos, y para que ustedes se den cuenta de lo bonito, ¿no? Que es este trabajo. Y la ventaja desde el punto de vista procesal de experiencia, porque de repente usted en el ejercicio privado tiene uno que otro caso, tiene un cúmulo de casos que si es un perito forense al servicio del sistema de justicia vas a tener 1000 casos. Y ese seguimiento es sumamente interesante. El método ACEP también es importantísimo para el peritaje, para lo que es la función del perito, en este caso el trabajo social forense. Elementos que son sumamente interesantes y aplaudo realmente el trabajo de Fundabric, que a través de sus seminarios está buscando precisamente especializar y darle esos elementos profundos a estos trabajadores sociales forenses para que tengan las herramientas y logran acceder, por supuesto, al sistema de justicia, ya tener unas herramientas importantísimas a la hora de ese ejercicio de trabajo profesional forense. Análisis, comprensión, evaluación y verificación, el método ACEP, analizar las pruebas, comprenderlas, evaluarlas y verificarlas de manera siempre objetiva. Y como les digo, sin involucrarse emocionalmente con los casos y las circunstancias de cada caso. En este punto, acá están algunos de mis datos, lo que es el trabajo social forense, área muy interesante, como les digo de antemano, sobre todo por el acceso, ¿no? Vemos que cada norma y cada característica requiere una forma, ¿no? Un proceso que se está establecido en el proceso. Hay que seguirlo, ¿no? Hay que seguirlo de manera detallada. El conocimiento debe estar, la asignación debe estar y la comparación siempre de circunstancias de los casos. Es un área bastante interesante, determinante, como les digo. Recordemos que estas son pruebas y las investigaciones, y les pongo el ejemplo penal, las investigaciones tienen la finalidad de buscar elementos que determinen la verdad de los hechos que se investigan. Esa verdad, por supuesto, viene dada de una investigación de buena fe objetiva, ¿no? Que tiene que buscar un cúmulo de elementos de convicción. Elementos de convicción porque convencen. Entre estos elementos de convicción puede estar el informe de un trabajador social forense. Sin embargo, hoy día los trabajadores sociales se han fusionado en equipos y en ternas de trabajo, en equipos multidisciplinarios, a los fines, por supuesto, de fortalecer y emitir informes mucho más completos desde todo el punto de vista de los ámbitos, tanto sociales como psicológicos, como psiquiátricos, aportando, por supuesto, elementos sumamente importantes y conocimientos que pueden brindar características determinantes de la investigación. Son pruebas, por supuesto, que se van vinculando una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, y dan una conclusión, por supuesto, un convencimiento positivo o negativo de las circunstancias del caso. Me parece sumamente importante en torno, desde el punto de vista académico, ¿no? Vamos a decirlo así, requiere siempre ese fundamento, ¿no? Y esa necesidad de que los trabajadores sociales intervengan en el sistema de justicia. Venezuela tiene una representación muy importante de lo que son las víctimas, ¿no? Un incremento de derechos y un apoyo primordial en lo que son las víctimas. Sin embargo, no hay evidencia de que se haga un seguimiento posterior por parte del trabajo social de si ese daño se reparó, en realidad, siendo este uno de los objetivos del proceso penal venezolano, o en el caso concreto de los culpables, los que cometieron delitos, si se le hace, por supuesto, ese seguimiento también desde el punto de vista del trabajo social, si está cumpliendo, está en ese proceso tal vez de la pena, del seguimiento carcelario, tiene en el caso concreto el abordaje de este trabajador social, este informe pericial. Entonces, vean la importancia del trabajo social forense, ¿no? En las áreas, sobre todo en las áreas de política criminal, porque los entornos sociales se desconocen. Estos entornos sociales por parte de
de las investigaciones a veces son reservados y sería muy interesante desde el punto de vista de política criminal poder observar muchas cosas que solamente ve ese trabajo social que va a la calle, que va al lugar, que va al sitio del suceso, que se entrevista con las personas, que está en el propio lugar. Es una experiencia bastante única porque no todas las personas que están bajo la investigación tienen esa posibilidad de internarse, esa posibilidad de conocer aún más ese entorno, esas características. Es un trabajo loable, es un trabajo especial. Mis respetos para sí, para ese trabajador social y todos los que están interesados, por supuesto, en esta área forense. Muy agradecido por la oportunidad, esperando que haya sido completamente de su agrado su conocimiento y algunas herramientas de interés que, por supuesto, es para darles ese abreboca y a los que puedan más adelante interesarse en el estudio, en la profundización de ese trabajo social forense y esas características para poder tener ese acceso al sistema de justicia. Muy agradecido con Fundabric por este curso. Atentos a las actividades que tendremos en los días subsiguientes en relación a este interesante tema. Un gusto de verdad haber compartido con todas y todos ustedes. Gracias.